Aleluya. Toda Rabá. Qué bueno está este asunto del lodo suelto. Qué cosa más desafiante en bien para nosotros, para cambiar, para dejar de hacer nuestras reuniones, hacer nuestras mismas. Mira, nosotros hacemos nuestras mismas alabanzas, hacer la construcción. Verás, en el capítulo 13 de Ezequiel, versículo 11, dice: di a los recubridores con lodo suelto. Di a los recubridores. Sabes, amado, no nos gusta. Yo sí quisiera que venga un Naví de Hashem y se pare en mi congregación, en nuestra comunidad. Ustedes han visto cuando está la alabanza. Es algo maravilloso. Cada primer domingo de mes, tenemos todo el día de ayuno. Desde el sábado hasta el domingo tenemos el ayuno. Tengo más de 1000 personas yo ahí todos los primeros domingos de mes. Y a veces tengo más gente. Todo el día nos reunimos, todo el día. Adoración, humillación, predicación, alabanza y predicación. No paramos para nada. Todo el día, cada primer domingo de mes. Pero yo quisiera que llegue un Naví propio de Hashem, y si me dice: ustedes han hecho con lodo suelto, yo no me voy a enojar. Yo no me voy a enojar, señores. Yo le voy a dar toda Rabá a Hashem, le voy a tratar bien al varón y voy a desafiarme a ver dónde estoy fallando, qué es lo que estoy haciendo yo en contra de lo que Él ha establecido. Él ha establecido que nuestras reuniones, lo primero que haya es que lleguemos por el Kior. Si no entiendes el Kior, el abacro, y ya no hay nada literal, ya no es el abacro literal, ya no es el Kior, no, ya no está el menorá, ahí un candelero que pone, ya no un menorá, ya no tener la mesa de los panes de la proposición, ya no. La mesa de los panes de la proposición es el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento de los ministros que están adelante. La menorá, la revelación, es la luz, con la que alumbra la mesa y se da de comer a la gente para que coman los Kohanim, un reino de sacerdotes que dice. Todos somos un reino, no reyes y sacerdotes, sino un reino, un memshalá de Kohanim. ¿Entiendes? Ya. Yo como quisiera que alguien me venga y me diga, porque mira, en el día del juicio, pastor, profeta, qué sé yo, maestro, presidente de tu comunidad, presidente de tu iglesia, de tu denominación, en el día del juicio, lodo suelto puede aparecer en hiciste tu iglesia, hiciste tu congregación, edificaste con lodo suelto. Mira, y manda Hashem a decir la sentencia: di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial. Lluvia torrencial es gran tribulación, es prueba, pero de la propia que manda Hashem. Y enviaré piedras de granizo para que hagan caer. No granizo, no granizote, sino piedras de granizo. ¿Sabes qué es piedras de granizo? La palabra bien concentrada, piedras de granizo. Cuando vengan como esta, como así de este porte, bien grandes piedras de granizo, cuando venga tremenda sentencia, caerá cualquiera. Es posible que quede hasta el final tu construcción, pero el trabajo, las almas que guiaste, las personas que llegaron ahí, las familias que se agruparon contigo, todo eso que está en el plan de Hashem, que Él se ganó a precio de su sangre, todo se caerá, todo se perderá y todos irán contra ti por no haber aceptado el desafío. Hoy, amado, hoy, déjate de recubrir con lodo suelto. ¿Qué es lodo suelto? Tu propia enseñanza, lo que te enseñó la junta directiva, lo que te requiere tus estatutos,
Los que los estatutos dicen, porque en el estatuto y ¿qué es? Eso es mente humana, eso es lodo suelto. Vamos a hacer ahora una campaña de comida pro templo. Oye, yo preparo comida pro templo para hablar como tú hablas, la shonjará. ¿Sabes cuál es la comida pro templo? Ayunamos y buscamos la revelación y tratamos de encontrar la idea del Padre, y cuando después que se paga un precio, sale como revelación, como enseñanza, y no solamente para nuestra comunidad, no solamente para nuestra ciudad, no solamente para nuestro país, sino para el planeta entero. ¿Entiendes? No hacer unas empanaditas, unos elotes, ponerle y vender, y van reuniendo 15 dolaritos, 12 euros, 20, y así les tienen a la gente cocinando, haciendo un potaje en la olla, y nada de revelación. Di a los recubridores: enviaré granizo, grande granizo, piedras grandes, y hará caer, y viento tempestuoso la romperá. Ya no son vientos de doctrina. Lo que va a romper viento tempestuoso, ¿sabes qué es? Del norte se desata el mal sobre la tierra. La romperá. 13:12, capítulo Ezequiel 13:12. He aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura? La embarradura con que la recubristeis. ¿Dónde está la embarradura con que la recubristeis? ¿Sabes cómo hacen mis amigos? ¿Sabes cómo hacen mis amigos tengo amigos músicos. Yo fui músico, yo trabajé en Hollywood. Yo no te estoy hablando de memoria. Yo fui músico de arriba. Trabajé en Hollywood. No gloriándome en esa basura. No estoy trayendo a la mente de la gente, no. Te estoy diciendo, pero yo les he visto acá. Dice: y ahora, tremenda, 20 rancheras. Rancheras para Cristo. Festival vallenato para Cristo. Salsa para Cristo. Salsa para Cristo. Y tenemos... ¿Será que estoy criticando? Sí, señores. Es lodo suelto. Están embarrando la construcción. Hashem habita en medio de las alabanzas de Israel. Y ahí no hay pasillos, no hay valses, no hay merengues. ¡Qué barbaridad oír sus merengues! Ve, hay veces que yo oigo los merengues y a uno le da como ganas de merenguear. Le da ganas. Y cada nación pone sus propias alabanzas. Y este libro, esto no es lodo suelto. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es lo original? Las alabanzas de Israel. Todas las... Oye, yo conozco cantantes que lo que despiertan es el sentimiento en el pueblo. Lo que despiertan es la dulzura, la ternura en el pueblo. Y esto no tiene nada de ternura ni de dulzura, ni ay, qué linda esa alabanza, me gusta. No, esto da el Ruach HaKodesh. Eso es hacer la construcción, no con lodo suelto, sino con el material, con los materiales que Yahshua HaMashiach dijo. ¿Quién cuando va a edificar no se sienta y cuenta los materiales? Y el próximo segmento te voy a hablar de los materiales. Ya no con tu lodo suelto que hiciste, con tu pensamiento, porque la pastora es lodo suelto. La hermanita que está hecho cargo de la iglesia lodo suelto. Jesús lodo suelto. Jehová lodo suelto. Espíritu Santo lodísimo, podrido, suelto. Lógico, vas a tropezar porque amas tu lodo suelto, pero si eres de Hashem, te vas a desafiar, vas a aceptar. Te voy a hablar de los materiales de Hashem. Aleluya, naveguemos, que está bueno este mar picado. Shalom.